de lo que les quiero mostrar hoy de termo, ahí se empezó a grabar, perdón. Lo que les quería mostrar hoy de termo es algo que estuvimos hablando ya. Yo les mencioné muchas veces transformaciones y le dije, bueno, isobárica, esa presión constante, isotérmica, temperatura constante. De esos más o menos lo vinimos mencionando, pero no lo di en sí. Entonces, bueno, quería mostrarles un poco las características de cada transformación. La clase pasada les había hablado un poco de lo que era el segundo principio y le dije cuáles eran las características que tiene que tener una máquina térmica para poder funcionar. ¿Se acuerdan algo de eso antes de arrancar con los distintos tipos de transformaciones? Sí o sí, una máquina térmica, ¿qué tiene que tener para poder funcionar? Había mucho un esquema, que era un círculo de dos rectángulos. Sí, una fuente de calor y una fuente caliente y una fuente fría. ¿Era? Exacto. Sí, eso justamente es lo que va a definir el segundo principio. Que toda máquina térmica para poder funcionar necesita de una fuente caliente y de una fuente fría. ¿Ok? Eso es un concepto bien teórico, pero es así. Y lo que va a pasar es que va a haber una circulación de calor desde la fuente caliente a la máquina térmica y de la máquina térmica a la fuente fría. Y después también la máquina térmica nos va a entregar un trabajo, porque toma ese calor que le entregamos, realiza un ciclo, porque dentro de la máquina térmica tenemos un fluido ideal, y al realizar ese ciclo genera un trabajo y nos entrega una determinada cantidad de trabajo. Siempre esa cantidad de trabajo que entrega va a ser menor al calor que yo le entregué. Porque una parte del calor que yo le entregué no lo transforma en trabajo, sino que lo cede a la fuente fría. Y ahí habíamos visto el rendimiento, eso lo habíamos visto, sí. Bueno, le dije que el concepto de rendimiento era trabajo sobre calor, el trabajo que obtengo debido al calor que yo le entregué, o sea que era L dividido Q1, y eso nos daba lo que era el rendimiento térmico. Y habíamos visto que nunca puede ser igual a 1, siempre va a ser menor que 1, a pesar de que estemos hablando de una máquina ideal. Porque nunca puedo transformar todo el calor que le entrego a la máquina en trabajo. Siempre una parte de esa energía la tengo que ceder a la fuente fría. Aunque esté hablando de la máquina ideal y de mejor rendimiento que tenga. Nunca el rendimiento, perdón, puede ser igual a 1. Bueno, esperen que les voy a compartir pantalla para ver las transformaciones. Va a haber muchas fórmulas, pero yo lo que más quiero es que entiendan el primer principio en cada una y sepan identificar gráficamente cuál es cada una. ¿Está bien? Compartir pantalla, ¿dónde era? Espérenme un segundo que no lo encuentro. Ah, es al lado. Una ventana. Compartir. Bueno, este apunte no lo subí porque lo conseguí la semana pasada. Me gustó un poco más que los apuntes que tengo yo. Bueno, va a haber 3 transformaciones que trabajan con los parámetros que estuvimos hablando, presión, volumen y temperatura. Y después vamos a ver otra más que es la diabática. ¿Está bien? Igual yo ya les dije qué hacía o qué característica principal tenía cada una. Por ejemplo, vamos a arrancar con la transformación isocórica. Acá lo dice, una transformación isocórica es aquella transformación en la cual sucede a volumen constante. Quiere decir que del estado inicial al estado final y todos los estados intermedios, el volumen vale siempre lo mismo. ¿Está bien? Sería esta línea negra que ven acá, la transformación. La transformación a volumen constante. Y ya estuvimos hablando mucho de esto. ¿Qué pasaba con el trabajo si estábamos en una transformación cuando el volumen era constante? Era 0. Bien, no había trabajo, ¿está bien? Trabajo de expansión y de compresión es 0. Entonces, si nosotros aplicamos el primer principio a esta transformación, ¿se acuerdan del primer principio? ¿Qué pasa con el trabajo entonces? Es 0. Es 0. Entonces, ¿cómo me queda el primer principio? Calor igual a la variación de energía interna. Perfecto. En una transformación a volumen constante, el calor va a ser igual
a la variación de energía interna. Acá lo pone como U2 menos U1, yo se los di como delta U. Es lo mismo, ¿está bien? Delta es variación. Y final menos inicial. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, estas fórmulas, ustedes, yo se los paso los apuntes, pero esto por ahora no lo vamos a ver. Bien. Profe, consulta. Sí. ¿Ahí está pasando pantalla usted? ¿Sí? ¿No lo ven? ¿O es mi celu o no sé? A ver, ¿a los demás pueden confirmarme si se ve o no? Tenías que poner arriba a la derecha que hay como un clip, Nico. No anda. O capaz que salgo y voy a entrar de último. Bueno, pero ¿se ve la pantalla? Porque eso no me lo confirmó nadie. Sí, profe. Yo lo veo. Ah, listo. Vamos a esperar un cachito a ver si puede volver. Ah, no, está conectado. A ver. Ahora sí, profe, ahora sí. Listo, seguimos entonces. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, transformación isocórica es una transformación a volumen constante. La forma gráfica va a ser así. Es bastante fácil de interpretar porque justamente la graficamos en un diagrama que tiene en el eje Y presión y en el eje X volumen. Entonces, analizándolo un poco, si yo les digo grafiquen algo que es a volumen constante, creo que lo podrían graficar solamente analizándolo. ¿Está bien? Entienden el gráfico, entienden que es una transformación en la cual, digamos, el eje X se mantiene constante, el valor. ¿Está bien? Bueno, vamos a suponer que sí. La otra transformación que quiero que veamos es la transformación isobara o isobárica. También se los había dicho en algún momento a lo largo de este año que es a presión constante. ¿Ok? Presión constante. Y la transformación gráficamente va a ser una línea vertical, porque tengo que tener para todos los estados que forman la transformación la misma presión. ¿Ok? Esperen, me estoy confundiendo. Porque esto me está... ¿Por qué está así esto? Esto por agarrar un apunte que... Está mal. Perdón. Los ejes, ¿no? Sí, no, yo me confundí. Porque vi esta línea así, no, esto está representando que tomo un pequeño diferencial de presión. Perdón, vamos de vuelta. Perdonen, ¿eh? Esta es la transformación. Acá está el estado 1 y acá está el estado 2. Y es de estado 1 a estado 2. Isocórica es volumen constante. Entonces, en la isocórica va a ser una línea vertical. Y acá es esta la transformación. Esta línea que está acá. ¿Está bien? La isobárica es para todos los estados tengo la misma presión. Entonces yo arranco en el estado 1, ¿qué presión tengo? Esta. Voy al estado 2, ¿qué presión tengo? La misma. Y en cualquier estado intermedio tengo la misma presión. Perdón, me confundí. ¿Se entiende? ¿Cuál es la isocórica y cuál es la isobárica? Sí, profe. Bien. ¿Cómo me fui a confundir en eso, Dios? Ahí está. Bueno, vamos a ver. El primer principio de esta transformación no va a tener ningún cambio, porque no se va a hacer cero, ni el calor ni el trabajo. Entonces el primer principio quedaría igual que siempre, el calor igual a la variación de energía interna más el trabajo. Después de todo un desarrollo que para el nivel, acá hay que aplicar muchas integrales, todo eso, entonces esto yo no se los voy a dar. ¿Está bien? Bien. Vamos a la otra, transformación isotérmica. Y acá es donde se empiezan a complicar los gráficos. La transformación isotérmica tiene esta forma. Es como, podríamos decir, una parábola. ¿Está bien? Dentro del diagrama de Clapeyron, que era el diagrama en el cual teníamos en el eje Y presión y en el eje X volumen,
vamos a tener toda una familia de curvas de temperatura constante que son paralelas a esta. Es decir, todas van a ser así. ¿Ok? Esto sí, nunca, por ahí lo vieron, es toda una familia de isotérmicas. ¿Y cómo va a ser el aumento de temperatura? Acá, por ejemplo, supongamos que a lo largo de esta curva yo tengo 2 grados Kelvin, supongamos. Bueno, y yo quiero una de 3. Bueno, el aumento de temperatura va a ser en esta dirección. O sea, si esta tiene 2, esta por ahí tiene 5 grados Kelvin. En todas estas curvas, mientras yo me mueva a lo largo de una de estas curvas, por ejemplo, a lo largo de esta, siempre que esté sobre esa curva voy a tener la misma temperatura. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bueno. Ahora, ¿qué pasaba en una transformación isotérmica? Que yo les expliqué. Había algo que pasaba. Con la energía interna. ¿No variaba? No, eso no es un ciclo. No, está bien. ¿Cómo dijiste? Sí. ¿No variaba la energía interna? Bien, nosotros vimos que la variación de energía interna depende de 2 cosas. Depende de la temperatura, que eso lo vimos con la experiencia de Joule. ¿Se acuerdan que había lo que hacía Joule era poner 2 recipientes dentro de un recipiente totalmente aislado, lleno de agua, y los unía por medio de una válvula. En uno de los recipientes tenía un fluido, un gas, por ejemplo, a una determinada presión, volumen y temperatura. Él lo que estaba midiendo era la temperatura de todo el recipiente que contenía los otros 2. Esto se los mostré ya, les mostré la experiencia y todo. Él abría la válvula y entonces el gas pasaba del recipiente 1 al recipiente 2 y ocupaba los 2 recipientes. Entonces, variaba la presión, variaba el volumen. Eso se podía observar, lo podías medir, pero él tenía un termómetro colocado y veía que la temperatura no variaba. Entonces él dijo, la temperatura no varió. Bien. Y después dice, como yo tengo todo aislado y mi medio, mi sistema, es el recipiente grande, el que contiene los otros 2, no cambió calor con el medio. Entonces la variación de calor es 0. Y también decía él que el trabajo era 0, a pesar de que había una expansión. Porque él no estaba midiendo el volumen que había entre los 2 recipientes, sino que medía el volumen de todos los recipientes. Entonces, el volumen para él no variaba. Entonces decía, no varió el volumen, no hay trabajo, no hay variación de calor. Y no hay, entonces me queda que la variación de energía interna es 0, porque si aplico el primer principio, calor 0 y trabajo 0, variación de energía interna es 0. Y el único parámetro termodinámico que no varió era la temperatura. Entonces, si la temperatura no varía, la conclusión que llegaba a él era que la variación de energía interna era 0. El dibujo era así. Eso lo vimos cuando vimos el primer principio. Eran 2 recipientes unidos por medio de una válvula. Cuesta dibujar con esto, pero bueno, hacemos lo que podemos. Acá. Y todo esto lleno de líquido. Y acá él tenía uno de los gases a una presión, a una temperatura y a un volumen. Entonces, cuando él abría esta válvula, se producía una expansión, pero como él está midiendo su sistema, todo esto, para él, su sistema, no generaba un trabajo al medio, a pesar de que hay una expansión. Es algo medio raro, pero teóricamente está bien, porque nosotros dijimos que para que haya un trabajo, tiene que haber una expansión de mi sistema, ¿está bien? Y tiene que generar un trabajo en el medio. Entonces, el sistema de él no se expandía. Bien. Volvamos a transformaciones. Nosotros dijimos que para que haya una variación de energía interna, sí o sí lo que tiene que haber es una variación de temperatura. Si no hay variación de temperatura, no hay variación de energía interna. Y lo otro que les dije es que la energía interna es una función de estado. Entonces tiene que haber una variación de estado. Si es un ciclo, como decía Julián,
no hay variación de energía interna, porque el estado inicial y el estado final coinciden. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué me pueden decir, analizando el primer principio, en una transformación isotérmica? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo quedaría el primer principio en una transformación isotérmica? Nosotros tenemos calor igual variación de energía interna. No me deja escribir. Esperen. Calor igual a trabajo. Muy bien. Porque esto vale 0. En el primer principio de una transformación térmica nos queda que el calor es igual al trabajo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso hasta acá? Sí, profe. Bien. Y en una isocórica nos quedaba que el calor era igual a la energía interna. Y en la isobárica nos quedaba la fórmula que conocemos como primer principio. No se simplificaba nada. Bien. Esto está todo igual. Y ahora vamos a lo más complicado por ahí. Presten atención a esto. Miren el gráfico este y miren este gráfico. Vamos a borrar un poco este mamarracho que hice acá. Se suele mucho confundir gráficamente una transformación isobárica, perdón, o una transformación isotérmica con una transformación adiabática. ¿Está bien? Porque las dos tienen esta forma de curva, pero ¿cómo se pueden diferenciar? Una es más empinada que la otra. Miren esta, sería bueno tener una al lado de la otra. Voy a ver si después recorto una y la pego. Esa es la transformación isotérmica y esta es la diabática. ¿Ven que es mucho más pronunciada la curva? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, la transformación adiabática va a tener esta forma, y creo que se los dije, pero por la duda lo aclaramos. Vamos a tener transformaciones adiabáticas cuando el calor intercambiado con el medio sea 0. Entonces, de una transformación adiabática, sabemos que el calor es 0. Y entonces, ¿cómo quedaría el primer principio de una transformación adiabática? ¿Cómo va a quedar esta fórmula? Trabajo más variación de energía interna igual a 0. O Muy desplazado. bien, eso está bien. Lo único que solemos decir que, por ejemplo, Trabajo eh, igual a variación a menos variación de energía interna. exactamente, energía interna es igual a menos el trabajo. Eso es lo que solemos decir, pero está perfecto. Bien, esas son todas las transformaciones ideales que hay en la termodinámica. ¿Ok? Cualquier ciclo de cualquier máquina térmica, máquina frigorífica o ciclo de vapor que estudien, ideal, va a estar formado por estas transformaciones. Estas 4 transformaciones forman todos los ciclos. Y ustedes ya saben qué característica particular tiene cada una. Cuando digo característica particular, cuál magnitud es constante y qué pasa con el primer principio en cada una de ellas. ¿Ok? Y tienen que saber cómo es el gráfico. Algo que no vimos de los gráficos, porque al principio cometí un error. Vamos a verlo ahora. Si miran el gráfico, esta parte gris, ¿qué es? Todo lo que está pintado de gris, ¿qué sería para nosotros? El trabajo que hace. Perfecto, el trabajo realizado por la transformación. En esta se entiende bien. Este es el trabajo realizado por la transformación. Vamos a la isotérmica. Esto no lo vimos, porque ustedes me dicen, ¿por qué pintó acá? Y se los podría explicar, pero me tenían cosas más complicadas. Acá está. ¿Ven que acá pintó el trabajo? Acá también. Nosotros vimos que el trabajo de expansión o de compresión es el área encerrada bajo la curva. ¿Está bien? Entonces, es este de acá. Acá, olvídense de lo que está pintado, porque también está hablando de sistema circulante y nosotros sistema circulante no vimos. Igual ustedes saben que en una perdón,
Esta es la isobárica. Otra vez me volvió a confundir que está pintada negra la línea. Así. Esta es la isobárica, entonces el trabajo bajo el área encerrada bajo la curva es este rectángulo. Y ese es el trabajo. Y la isocórica no tendría que, según lo que vieron ustedes, no tendría que tener trabajo. Es esta que está acá. Como es una línea vertical, bajo esta línea no tengo ningún área encerrada. Él representa esta área. Bueno, esto es algo que nosotros no vimos. Si quieres se los comento rápidamente. Sistema circulante son aquellos sistemas en los cuales la masa varía, entra y sale. Hay una circulación de masa, por eso se llama sistema circulante. Nosotros estamos trabajando con sistemas cerrados. En un sistema circulante puede haber un trabajo, y el trabajo, en vez de ser el área encerrada bajo la curva en el eje X, va a ser el área encerrada bajo la curva con el eje Y. Pero bueno, eso se deja para otro nivel de la materia. ¿Está bien? Bueno, hay una transformación más que en realidad es la transformación que engloba a todas las que vimos y se llama politrópica. Creo que estaba acá el gráfico, denme un segundo. Si acá empieza a hablar de politrópicas, son estas. A ver, la politrópica es una transformación que responde a una fórmula que es, denme un segundo que la encuentre, es una fórmula muy complicada. Esta es la fórmula de la politrópica. Perdón, esta de acá. Y nosotros, partiendo de esta fórmula y dándole distintos valores a n, podemos obtener las otras 5 transformaciones. Si yo le doy distintos valores a n, puedo obtener cualquiera de las otras 5 transformaciones. O sea, puedo obtener una isobárica, bueno, vamos a tratar presión constante, puedo tener una isotérmica, temperatura constante, isotérmica, isocórica. ¿Cuál me falta? A ver. La isocórica. Isocórica, muy bien, volumen constante. Y la diabática, calor constante. Entonces, yo parto de esta fórmula, le doy valores a n, que n es una ¿Calor o característica. temperatura constante, profe? ¿Cómo? ¿Calor o temperatura constante? Calor constante, a la diabática. La que es a temperatura constante es la isotérmica. Ah, verdad, verdad. Bueno, yo parto de esta fórmula y puedo obtener cualquiera de las otras 4. Y acá está el gráfico. Y acá le dice qué valor le tienen que dar a n. ¿Está bien? Fíjense en, si n tiende a infinito, obtendría una, acá que es constante, el volumen, o sea, una isocórica. Si n es igual a 0, obtengo una isobárica. Si n es igual a 1, obtengo una isotérmica. Acá se puede ver bien la diferencia entre la isotérmica y la diabática, perdón. Fíjense en que las dos son curvas, pero esta es mucho más pronunciada que la isotérmica. Y si n es igual a k, tengo una diabática. ¿Qué es k? Me van a preguntar. Bueno, k es el exponente de las adiabáticas y va a depender, acá lo dice, del calor constante, del calor a presión constante y del calor a volumen constante. Pero bueno, yo lo que a mí me interesa, lo que yo quiero que sepan sí o sí, son estas 4 transformaciones, cómo es cada una y qué pasa en cada una con el primer principio. Después, si saben que existen las politrópicas y que a partir de las politrópicas puedo obtener cualquiera de las otras, también estaría bueno saberlo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta a todo esto? Ahora no, profe. Bien. Este apunte se los voy a pasar. A ver, como les dije, tiene mucho de cálculo, pero bueno, tiene los gráficos, está lo del primer principio. No se enrosquen con la. Si alguno lo quiere leer y tratar de entender y tiene preguntas, me pregunta, no hay ningún drama. Pero no, si hay cosas que no entienden, sepan que no las vimos, ¿ok? Bueno, con termo, si no hay ninguna pregunta, estamos. Bueno, les voy a hacer 4 preguntas.
y los dejo en paz con termo. A ver, elijo a quién, ¿eh? A ver si están. Nicolás, ¿estás? Sí, profe, estoy. Muy bien. ¿Qué se mantiene constante en una transformación isobárica? Eh, ¿Puede ser que sea la presión y el trabajo? Muy bien, la presión es constante, el trabajo no. En una transformación isobárica hay trabajo. Es en la Ah, única transformación que no se nos simplifica nada del primer principio. No se nos simplifica el calor, no se nos simplifica el trabajo y no se simplifica la variación energía interna. Pero bien, yo te pregunté qué se mantenía constante y me contestaste. Perfecto. A ver. Está Merino. ¿Merino está? Sí, profe. Wow. Bueno, una transformación adiabática. ¿Qué se mantiene constante? Y... a ver, la velocidad. No. En la transformación adiabática, que esto lo hemos dicho, incluso por ahí lo vimos en tercero, lo mencionamos. Por ejemplo, cuando veíamos calorimetría, que hablábamos de un calorímetro ideal, lo que se mantiene constante en una transformación adiabática es el calor. No hay intercambio de Ah, calor entre claro. mi sistema y el medio. Quédate tranquilo, no pasa nada. Para darle un poco más de dinámica a la clase, no es que los voy a desaprobar porque contesté mal una pregunta. Bueno, profe. Aparte son los 5 que se conectaron, por eso que ya es un logro. No, en serio. Pero bueno, adiabática, transformación adiabática, calor constante. Napoli, una transformación isocórica. Profe, ni idea. Yo todavía estoy ahí, me guío con los PDF y eso. Bueno, entonces una transformación isocórica Voy bien. es a volumen constante. ¿Está bien? A ver, vamos con. Bueno, le doy una oportunidad más a Napoli, la última pregunta. Esta es muy fácil. ¿Qué se mantiene constante en una transformación isotérmica? Te lo dice el nombre. Sí, supongo que la temperatura. Muy bien, Napoli. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, son muy poquitas cosas las que les pido que tengan en claro, ¿está bien? ¿Qué se mantiene constante en cada transformación? ¿Qué pasa en cada transformación con el primer principio? Que la sepan ver gráficamente y sepan marcar el trabajo, ¿está bien? Y que sepan que todas se desprenden de la politrópica. Nada más. Eso es todo lo que les pido. Por ahí, si puedo, arme un cuestionario, pero múltiple choice. ¿Se acuerdan que una vez me armé una múltiple choice? Fue hace un Sí, sí. montón, ¿eh? Bueno, por ahí armo uno de esos y lo doy como actividad. Con lo que acabo de explicar, ¿eh? No, nada raro, pero así me aseguro que, aunque ustedes ya escucharon la clase, o leen el apunte que les paso, van a hacer esas preguntas así simples y fáciles. Bueno, por mí ya estamos. Mariano, Arrancamos nosotros entonces. listo. Pasame la posta. Espera que dejo de compartir. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, profe, se ve, se ve. Bueno, sí, que voy a cerrar esto. Bueno, vamos a hablar un poco del sistema de GNC. ¿Sí? Lo que vamos a ver acá primero es una tabla comparativa de combustibles. Y acá vamos a sacar un par de datos interesantes. Cuando hablamos de la diferencia de combustibles, siempre miramos el poder calórico. ¿Sí? Y ahí vemos que la gasolina tiene mucho más poder calórico que el GNC. Pero es una comparación que en realidad se hace en función de dos unidades distintas, porque la gasolina se mide sobre kilogramos y el gas se mide sobre metros cúbicos. Así que no es tan lineal. ¿Sí? Los datos que nos importan a nosotros fundamentalmente son estos.
La nafta tiene este octanaje, dependiendo de la región y dependiendo del tipo de nafta. ¿Sí? Estos valores de octanaje quiere decir o implica que nosotros podemos llevar la relación de compresión a esos valores, máximo, 10,5 a 1. Superado ese valor, ¿qué va a pasar con el combustible? Pregunto. Si yo en vez de comprimir 10,5 a 1, comprimo 11,5 a 1. Va a estar más rica la mezcla, sería. No, la mezcla, vos tenés una proporción y lo que estás haciendo es comprimirlo. La proporción no va a variar. O sea, que vos cuando comprimís, por ejemplo, ahí 10,5 a 1 quiere decir que el volumen del cilindro lo comprimiste 10,5 veces. ¿Está bien? Ah, claro. En el caso de la gasolina. Si vos lo comprimiste 10,5 veces, está todo bien porque estás dentro del límite. Si te pasás de ese 10,5, ¿qué pasa? Esa es la pregunta. La proporción no varía. Si la mezcla era rica, va a seguir siendo rica. Si era pobre, va a seguir siendo pobre. No sé, pero Pensá que vos tenés ahí una mezcla, la estás comprimiendo y eso va a elevar su temperatura. ¿Sí? Capaz se produce un autoencendido, ¿o no? Algo así. Se va a producir una combustión anormal, Ah, pero la que se va a producir es la detonación. ¿Sí? ¿Qué era la detonación? La autoinflamación instantánea de buena parte de la mezcla. Como la mezcla va a estar sometida a compresión y a alta temperatura, se va a inflamar sola, pero no como una combustión normal. En la combustión normal ustedes van a ver que salta la chispa, ahí se genera un pequeño frente de llama y ese frente de llama se va propagando. ¿Sí? Como si yo tuviera un camino, imagínense que voy regando una línea de combustible y la prendo de una punta, como hacen en la película, y el fuego va avanzando. Eso es una combustión normal. La detonación hace que la mezcla se autoinflame instantáneamente en varios lugares a la vez y genera varios frentes de llamas. Una combustión muchísimo más violenta. Eso es lo que en la jerga se llama el pistoneo. Entonces, cuando yo tengo detonación de mezcla, voy a tener un golpe sobre el pistón parecido al golpe diesel, que después lo vamos a ver. Bueno, esa es una combustión anormal y es muy dañina para el motor, es una combustión indeseada. Entonces, la relación de compresión de los motores está en relación a eso, la capacidad antidetonante del combustible. Por eso es muy importante que ustedes respeten el tipo de nafta que lleva el auto. ¿Sí? Por ejemplo, acá en Argentina las naftas tienen 95 octanos o más. Pero hay países donde la nafta está alrededor de los 80, 85 octanos. ¿Sí? Y hay un problema, por ejemplo, en Brasil, en algunas regiones se usa alcohol mezclado con nafta y el octanaje baja. Entonces hay que bajar la relación de compresión. Raro que un auto que venga de Brasil tenga estos índices de compresión. ¿Está bien? Bueno, si comparamos con el GNC tiene un octanaje mayor y yo puedo elevar la relación de compresión. ¿Está bien? Y lo mismo con el GLP. Bueno, las siglas las conoce. GNC, gas natural comprimido, GLP es gas licuado de petróleo. El GNC es el gas que sale de la red y así como sale del gasoducto se comprime y se envasa. ¿Sí? Se envasa directamente en el auto. El GLP es un gas de petróleo que recibe el tratamiento de licuado y se puede trasladar como un combustible líquido. ¿Está bien? Nosotros, como tenemos una red muy grande de GNC, somos uno de los países del mundo que más desarrollado tiene la red de gas natural por cuestiones de disponibilidad de recursos y por cuestiones geográficas. ¿Sí? En los países, por ejemplo, como Chile, que es un país que tiene mucha actividad sísmica, no se puede hacer una red de GNC como la de acá, es muy peligroso. Entonces es más común que se usen las garrafas en las casas. Bueno, por nuestra disponibilidad, el GNC es mucho más económico y es más fácil de procesar y de trasladar. Entonces tiene una ventaja económica. Esa ventaja económica depende mucho de un montón de factores que tienen que ver con la disponibilidad del recurso, cuánto invertiste para la extracción, si lograste o no el autoabastecimiento,
los precios internacionales. Petróleo puede valer, un día vale $30 el barril, otro día vale 150, bueno. Hay un montón de variables que no hacen al funcionamiento del motor, pero sí hacen a sacar la cuenta si conviene o no fusionar con el GNC, ¿no? Lo bueno del GNC es que diversifica el funcionamiento del auto. Entonces el auto empieza a andar con dos combustibles y eso me asegura, digamos, ¿cómo se llama? Me asegura una mayor disponibilidad en función de si falta o no falta un combustible. Por ejemplo, a veces ha faltado nafta en las estaciones de servicio y bueno, yo si tengo gas puedo andar a gas. A veces ha pasado al revés, ha faltado gas y yo puedo andar en nafta. Si mi auto tiene los dos combustibles, tiene esa ventaja. Entonces tengo, por un lado, una ventaja económica, por otro lado, la ventaja de poder funcionar con dos combustibles por si falta uno. Y la otra ventaja es que si yo tengo un tanque de combustible y un tanque de GNC, lo que voy a tener es mayor autonomía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un auto de calle, dependiendo del tamaño del depósito de gas, puede andar más o menos 200 kilómetros con gas, 150, 200, depende del tanque, y un auto de gasolina puede andar de 600 y 1000. O sea que yo le estaría agregando por lo menos un 20% más de autonomía. En algunos lugares de nuestro país es importante porque no hay una estación cada 50 kilómetros. Así que también es una ventaja. Pero bueno, yendo a lo técnico, tenemos por un lado el tema de la relación de compresión y por otro lado este dato que es importantísimo. La velocidad de propagación del frente de llama. ¿Sí? Lo que nos muestra acá es que la nafta se combustiona muchísimo más rápido que el GNC. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes vieron el año pasado, vieron encendido y vieron que hay que hacer un avance de encendido en los motores para sincronizar ese frente de llama con la posición del pistón. Bueno, ese avance está en función de esta velocidad. Lo que se deduce de acá, básicamente, es que un motor que ande a GNC va a necesitar un avance de encendido mayor que un motor que funcione a nafta para poder tener un buen rendimiento, ¿sí? Lo que también se deduce de acá es que un auto con GNC tiene un poco menos de potencia y de par motor que un auto a gasolina, ¿sí? En parte por esta velocidad de combustión y en parte porque no se aprovecha del todo porque los autos no tienen 12:1 de relación de compresión, sino como mucho 10,5. Así que bueno, resumiendo, es un combustible alternativo, me permite una ventaja económica, me permite mejorar la autonomía, pero tengo que hacer algunas adecuaciones al funcionamiento del motor porque la velocidad de combustión es más lenta. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien. Hay un dato que no está acá, que es que a la chispa de la bujía le cuesta más saltar cuando dentro del cilindro hay una mezcla de aire y gas que cuando hay una mezcla de aire y nafta. Eso se llama rigidez dieléctrica. Como le cuesta más saltar, el GNC es más sensible a los problemas de encendido. O sea, por ejemplo, si mi sistema de encendido está a 7 puntos, porque los cables ya están viejos, las bujías tienen una cantidad de kilómetros recorridos, va a empezar a fallar a gas y a nafta va a andar bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque como le cuesta más saltar a la chispa entre electrodos de bujía, va a ser más propenso a que salte por otro lado. Entonces, siempre que yo tengo un coche con sistema dual de combustible, las fallas de encendido van a aparecer primero a gas. Y el mantenimiento que yo le tengo que hacer al sistema de encendido es mayor. Otro problema que vamos a tener es... Otra consecuencia que vamos a tener es, como la velocidad de combustión es más lenta, vieron que nosotros tenemos en el motor un avance de apertura de escape para liberar los gases quemados. Bueno, en el caso del GNC, cuando esa válvula empieza a abrir, todavía va a haber combustión, porque es más lento. Entonces, la temperatura en la cámara de combustión es mayor y la temperatura en las válvulas de escape es mayor. Eso puede traer un desgaste más rápido en un sistema de GNC que en un sistema de nafta. Consejo que yo les doy cuando ustedes anden en un auto a gas es, si lo van a usar a plena carga,
¿sí? Máximo paro, máxima potencia, úsenlo a nafta. ¿Sí? Porque ahí sí hay una real exigencia sobre el motor y los componentes van a sufrir o pueden sufrir un recalentamiento. Pero después el sistema anda muy bien. Bueno, vamos a pasar de etapa. El sistema se compone de varios componentes, pero vamos a ver acá los principales. Lo primero que tengo es un tubo, ¿sí? Este tubo es un tubo especial que tiene unas características constructivas muy exigentes, porque toda la seguridad está puesta ahí. Es el punto más crítico del sistema. Ahí yo tengo gas almacenado a 200 bares o 200 atmósferas de presión. Entonces ese tubo tiene es un acero especial, tiene unas paredes de un espesor bastante importante, regulado, y el tubo está hecho en una sola pieza. No tiene ninguna soldadura. Es toda una sola pieza y está enroscado en una punta donde va la válvula. ¿Está bien? Ese tubo se le hace una verificación técnica cada 5 años que se llama prueba hidráulica. En ese tubo se somete a una serie de ensayos para ver que no tenga fisuras y no genere problemas. ¿Está bien? Ese tubo va montado. Puede ir arriba o abajo del vehículo, pero siempre va montado lejos del paragolpe. Hay una distancia mínima en la que puede estar. En los coches generalmente va contra el asiento. Y va montado sobre una estructura que los mecánicos le dicen cuna. ¿Sí? Esa cuna va abuelonada a la carrocería del auto. Y todo esto que les digo está normalizado. La cuna tiene que estar homologada, no la puede hacer cualquiera, la hace un fabricante con determinadas características. Los bulones que sujetan la cuna al casco del auto tienen una calidad y un diámetro determinado, con unas arandelas determinadas. Y el tubo agarrado una cuna con unos flejes de chapa que se llaman sunchos, que también están normalizados. ¿Sí? Eso está todo normalizado para que el tubo no se desprenda en caso de impacto. ¿Está bien? Bueno, si el tubo va del lado de abajo, también va a tener una reglamentación en cuanto a la distancia del paragolpe y en cuanto al despeje del piso. El tubo no puede tocar contra el piso. ¿Está bien? Bueno, el segundo componente importante es el regulador de presión. Este regulador lo que va a hacer es mantener constante la presión de salida del gas independientemente de la presión que tenga el tubo. ¿Qué quiero decir? Yo fui a la estación, cargué el gas y metí 200 bares. A medida que yo voy andando, ese tubo se va vaciando, entonces la presión va a ir bajando. Pero yo cuando estoy manejando no me doy cuenta en el andar, en el funcionamiento del motor, que cada vez hay menos presión de gas. ¿Por qué? Porque la presión de salida va a ser siempre la misma. O sea, es independiente de la función del tubo. Eso funciona igual en las casas donde tenemos garrafas para la cocina, ¿sí? O sea, yo estoy cocinando y la garrafa se está vaciando, pero la llama es siempre la misma, independientemente de qué tan llena esté la garrafa. Esa es la función de este elemento, que es un regulador de presión. ¿Sí? Además es un dosificador. Bueno. Este regulador que está acá es un regulador de 3 etapas. ¿Por qué de 3 etapas? Porque va justamente a bajar la presión en 3 etapas. Nosotros vamos a tener que entra el gas por acá, a la presión del tanque, supongamos que unos 200 bar. Ese gas va a entrar acá y va a empujar este diafragma para arriba. Cuando empuje este diafragma para arriba va a vencer este resorte y acá por un mecanismo de levas va a tapar la entrada de gas. ¿Sí? Como las superficies son distintas, esta superficie es mucho más grande que esta, con mucha menor presión. Acá adentro yo tapo la entrada de los 200 bares. Esta tapa regula la presión a aproximadamente 3,5 bares. ¿Qué quiere decir lo que estoy diciendo? Que cuando la presión acá llegó a 3,5 bares, el diafragma venció el resorte y tapó la entrada. Acá. Es decir, que acá tengo 200 y acá tengo 3,5. ¿Sí? Esos 3,5 van a venir acá, van a ir a la segunda etapa y va a pasar lo mismo. Como el diafragma tiene una superficie mayor que esto, cuando cae aproximadamente 1,5 kilos de presión, va a tapar la entrada, ¿sí?
y va a reducir la presión. Entonces tengo 200 bar de entrada, 3,5 acá, 1,5 acá. Y de acá va a pasar la tercera etapa, pero esta tercera etapa no tiene un valor fijo de salida, sino que la salida va a estar en función de la depresión que hay en el motor. Acá donde dice salida de gas, va una manguera, que es la que alimenta al motor. Y esa manguera va al conducto de admisión. Entonces, dependiendo de la depresión que haya en el conducto de admisión, cuando más depresión haya acá, este diafragma más va a subir y por acá va a liberar más gas. Entonces, esta tercera etapa hace una doble función. Reduce la presión, pero también dosifica el gas de salida en función de la demanda del motor. ¿Sí? Estos son los equipos de tercera y cuarta generación, donde la dosificación se hace de manera mecánica. Es lo más parecido a un carburador. ¿Sí? En función del vacío que vaya acá, va a ser la cantidad de gas que sale. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Profe, Bien. Sí. una duda. Cuando llega a los 3,5 bar y sale el gas para el segundo, ¿cómo es? Para el lado Para la segunda naranja etapa. clarito. Claro, para naranja clarito. ¿Qué Sí. se hacía ahí? Lo mismo. O sea, vos tenés acá, la naranja es 3,5 bar, ¿no? Naranja oscura. Sí. Pasa para allá, se empieza a llenar de gas acá. Cuando se empieza a llenar de gas acá, esta presión hace subir este diafragma oprimiendo el resorte. Cuando sube el diafragma, acá hay una palanca que pivota. Y esto baja y tapa acá. Ah, listo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando acá hay un 1,5 kilos de presión, deja de entrar gas. Entonces nunca va a haber más de 1,5 kilos acá. Bueno, profe. ¿Está bien? Entonces, suponete, sale gas por acá, la presión baja, entonces el diafragma baja y deja entrar gas. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a 1,5. ¿Está bien? Sí, Esto sí. está abriendo y cerrando todo el tiempo cuando vos estás andando. Esto es lo mismo. Cuando acá la presión cae de 3,5, el diafragma baja, descubre esta entrada y entra el gas a presión. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces, hasta que vos tengas 3,5 bar acá, de presión, acá vas a tener una salida de gas constante, de presión constante, estamos hablando, ¿no? Esto regula la presión. Bueno, este aparato tiene un par de características. Por un lado tiene una electroválvula, que es la que habilita la salida de gas para que ande el motor. ¿Sí? Cuando ustedes pongan en contacto, o en marcha, mejor dicho, el motor, esto va a abrir y el gas va a empezar a salir. Si yo saco la llave, esto cierra y deja de salir gas. Otra cosa importante es, está relacionado con la termodinámica. Acá hay un gas que se está expandiendo. Si se está expandiendo, ¿qué pasa con el calor? O con la temperatura, díganme cualquiera de las dos cosas. Disminuye. Disminuye, exactamente. Entonces, como acá está pasando mucho gas, si se está expandiendo, lo que va a pasar es que esto se va a empezar a enfriar, mucho. Cuando se empieza a enfriar, empieza a ser como el aire acondicionado, empieza a condensar la humedad del ambiente, pero lo enfría tanto que se empieza a hacer un bloque de hielo. Y ese bloque de hielo empieza a hacer que el regulador empiece a funcionar mal. Por lo tanto, para evitar que eso pase, esto hay que calefaccionarlo. Entonces, esto tiene una cámara de agua, como si fuera los conductos que tienen una tapa de cilindro por donde pasa el agua. ¿Sí? Tiene un circuito de agua, que es agua de motor, que lo calienta. ¿Está bien? Y el otro tema importante es el siguiente. Yo acá tengo 3 diafragmas que se están moviendo todo el tiempo. Entonces, esos diafragmas que se mueven van a marcar la posición de instalación del regulador. Vamos a ver si está. No, lo tengo en otro archivo. Acá está. El regulador de presión se conecta de manera vertical y longitudinal al vehículo. Yo no lo puedo poner ni transversal ni acostado. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo transversal, lo pongo en esta dirección, cada vez que frene,
o acelere, esos diafragmas se van a mover por inercia. No sé. Si se mueven por inercia, cambia la dosificación y la presión. Lo mismo si lo pongo acostado. Si yo lo pongo acostado y agarro un pozo, esos diafragmas se van a sacudir y van a cambiar la dosificación y la presión. Profe, no se ve lo que estamos Ah, ¿no se viendo. ve? Perdón. Puede fallar. Vamos a cambiar espera. Vamos de nuevo. Estoy comprimiendo la pestaña y no la pantalla. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, esto es lo que les decía. El regulador de presión va de manera longitudinal, o sea, siguiendo el eje del vehículo, y vertical, va paradito. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo acostado, cada vez que agarro un pozo, esos diafragmas se van a mover. Si se mueven, va a variar la presión y la dosificación. Lo mismo si lo pongo transversal. Si yo lo pongo en esta dirección, cuando frene, esos diafragmas se van a mover. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Esa es la cuestión por la cual va ubicado en esa posición. Bueno, los picos de carga están normalizados también y todos tienen una válvula antirretorno, ¿sí? Esto es un tapón que tiene. Cuando yo saco este tapón, acá entra el surtidor de GNC y cuando entra la presión del surtidor de la estación, ¿sí? Va a vencer la presión y va a venir para acá. Pero cuando el tipo saque el pico, acá hay una válvula antirretorno que hace que el gas no salga. ¿Sí? Bueno, tenemos un manómetro, ¿sí? Este manómetro tiene dos funciones. O sea, por un lado es un manómetro convencional, que va a marcar la presión, y por otro lado tiene un sensor que trabaja básicamente trabaja por magnetismo. Y mide la presión, pero sin estar en contacto con el gas. O sea, el manómetro, el mecanismo que maneja la aguja está en contacto con el gas a través de este acople, pero este instrumento no, trabaja de manera magnética. Y este es el instrumento que me hace... ¿Vieron los equipos de GNC? Tiene una serie de luces que me indica la carga. Bueno, es esta parte verde. ¿Sí? Esto es lo que va a hacer que, bueno, se van a ir apagando las lucecitas hasta que se ponga en rojo. ¿Está bien? Bueno, esta válvula es la que va en el cilindro. Yo les hablé recién de un cilindro que estaba construido de una manera especial, qué sé yo. Bueno, esta válvula también está normalizada. Lo que tiene acá es un cierre de paso manual. ¿Sí? Si yo quiero desarmar el equipo por alguna cuestión o para hacer la revisión o por alguna falla, tengo que cerrar manualmente acá para que deje de salir gas. Esta válvula cambió ahora. Además de tener este grifo, tiene una electroválvula, que si no está energizada el gas no sale. Pero además tiene otras características. Tiene un sistema de sobrepresión. Si yo, por ejemplo, caliento el tubo, pues imagínense que el auto se está prendiendo fuego. Si yo caliento el tubo a un determinado valor de presión, tiene un sistema de seguridad que se va a romper y va a empezar a salir el gas. Y también tiene un sistema de un tapón protector térmico que se va a derretir si está puesto al fuego. ¿Por qué? Porque si yo dejo salir el gas cuando hay fuego, lo que va a hacer es una llama tipo soplete, muy grande. Pero eso lo que va a evitar es que el tubo explote. ¿Está bien? Bueno, esto que muestra acá es para los equipos de tercera y cuarta generación. ¿Se acuerdan cuando vimos el otro día el carburador? Yo tenía un tornillo de ralenti para regular la marcha mínima. Los equipos de GNC voy a tener un tornillo de ralenti que va a estar en el regulador de presión y un tornillo para regular la marcha máxima. Como el regulador es un elemento estándar y se adapta a cualquier vehículo, si yo me paso de caudal, la potencia va a caer y si le doy menos caudal, la potencia va a caer. Entonces, hay un tornillo para regular el caudal máximo para que el motor entregue la máxima potencia.
que va a ser esto. Esto está en la manguera de entrada del motor. En esta manguera, ¿sí? No lo vamos a ver. Bueno, los coches que tienen equipo de tercera y cuarta generación van a tener en la toma de aire, en algún lugar de la toma de aire, van a tener dos opciones. O tengo un pico que entra acá adentro, o tengo un aro dosificador, que es este que está acá. Entonces, ¿qué hago yo? Corto la manguera de entrada de aire, que va del filtro de aire al múltiple, e intercalo este dispositivo mezclador, que es el por el cual va a salir el gas. ¿Eh? Puede ser este dispositivo o este que es más sencillo, que es un pico, nada más. Yo hago un agujero en el carburador o en el múltiple. Acá está en el carburador, por ejemplo. ¿Eh? Cerca del Venturi, yo hago un agujero y pongo el pico dosificador. Acá tienen imágenes de la cama, la cuna. Bueno, vamos a la parte eléctrica. Yo por ahora estamos hablando de equipo de tercera y cuarta generación. Después hablamos lo de quinto, por ahí la clase que viene. Si yo tengo un coche de carburación, voy a tener que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, si yo quiero que el auto ande a gas, voy a tener que impedir de que al carburador le siga llegando nafta. Entonces al auto, en la línea de combustible, de nafta, se le pone una electroválvula para cerrar el pasaje de nafta. Entonces cada vez que yo lo pase a gas, se va a cerrar el pasaje de nafta. Y el regulador de presión tiene una electroválvula que cierra el pasaje de gas. ¿Sí? Entonces, cuando lo paso a nafta, va a cerrar el pasaje de gas. Hay una cuestión que es importante, que es la siguiente. El carburador, para funcionar, tiene que tener la cuba llena. ¿Sí? Entonces, si yo estoy andando a gas, el carburador tiene la cuba vacía. Cuando yo le quiera pasar a nafta, voy a abrir la válvula de nafta y va a empezar a llegar nafta al carburador, pero no va a salir nafta por los circuitos del carburador hasta que no se llene la cuba. ¿Sí? Y viceversa, si yo estoy andando a nafta y corto la electroválvula, voy a seguir teniendo nafta en la cuba. Entonces el auto va a seguir andando hasta que se vacíe la cuba. Entonces el pasaje de gas a nafta y de nafta a gas es distinto en un sentido o en el otro. Por ejemplo, si yo vengo andando a nafta y lo quiero pasar a gas, para poder inyectar el gas, tengo que esperar que se vacíe la cuba. ¿Sí? Porque si no le estoy metiendo los dos combustibles y el motor va a fallar y se va a ahogar. Y para poder pasarlo de gas a nafta, voy a tener que esperar que se llene la cuba, porque si no el motor se para. ¿Sí? Entonces, hay una llave conmutadora que cumple un poquito esa función. ¿Sí? Cuando yo quiero pasar de nafta a gas, lo tengo que poner en una posición neutra. Y en la posición neutra va a seguir saliendo nafta. ¿Sí? Y cuando yo noto que el motor ratea, recién ahí lo puedo pasar a gas. Pero cuando paso de gas a nafta es al revés. ¿Sí? Cuando yo corto el gas y lo paso a neutro, va a empezar a salir nafta. Mejor dicho, va a seguir saliendo gas. No sé si fui claro, si no se los explico de vuelta. La cuestión es que cuando yo paso a neutro de nafta a gas, el sistema deja de inyectar los dos combustibles. El motor sigue funcionando con la nafta de la cuba. Ahora, cuando yo paso de gas a nafta y lo paso a neutro, el motor sigue inyectando gas para dar lugar a que se llene la cuba y el motor no se pare. Recién ahí, cuando se llena la cuba, yo lo puedo pasar a nafta. Bueno, para hacer eso, la llave tiene cierta, entre comillas, inteligencia y puede evaluar para qué lado lo estoy convirtiendo y además sabe que el motor está en marcha. Entonces, la llave tiene un cable que está conectado al negativo bobina.
Entonces, la llave sabe si el motor está en contacto o si está en marcha. Esta sería mi llave, ¿sí? Mi llave maneja una electroválvula de gas, tiene una masa, tiene la señal del manómetro, tiene el negativo bobina, ¿sí? Bueno, y acá está faltando la electroválvula de nafta. Pero bueno, esto es básicamente una conexión. Si ustedes lo miran, son re pocos cables, no es muy complejo. Pero sí es importante saber que trabaja con negativo bobina. Bueno, esto es un equipo de tercera generación para un motor que tiene carburación. ¿Qué pasa cuando nos vamos a un equipo de cuarta generación con un auto que tiene un sistema de inyección? Cuando tenemos un sistema de inyección, vamos a tener varios problemas que vamos a tener que resolver. En un sistema de inyección, el encendido lo maneja la computadora, ¿sí? Entonces, cuando yo lo pase a gas, esa computadora no está preparada para que el auto ande a gas. Entonces, la computadora recibe información de los sensores y actúa como si el auto estuviera a nafta y empieza a decir, che, esto está andando mal porque los valores no me dan. Entonces, lo que se hace es usar unos dispositivos que se llaman emuladores para engañar a esa computadora de alguna manera y permitir que el auto funcione, ¿sí? Ese engaño o esas señales las generan estos aparatos que son emuladores. Entonces, por ejemplo, ¿qué cambia cuando dijimos que lo pasamos de nafta a gas? Hay que cambiar el punto de encendido, ¿sí? Para cambiar el punto de encendido va a haber un emulador. Después, hay otro problema. Cuando yo quiero andar a gas, tengo que dejar de inyectar nafta. Para dejar de inyectar nafta tengo que hacer que dejen de funcionar los inyectores de nafta. Si yo dejo de funcionar los inyectores de nafta, la computadora me dice, che, los inyectores no están andando. Y me prende una luz en el tablero y se pone en emergencia. Entonces lo que yo tengo que hacer es cortar los inyectores, pero le tengo que generar una señal a la computadora que interprete que los inyectores están trabajando, ¿sí? Y después va a haber otro problema, que es los residuos de combustión del aire y gas son distintos al aire y nafta. Entonces yo tengo una sonda en el caño escape que mide la riqueza del combustible, y esa sonda también se va a ver alterada, porque va a medir otros valores. Entonces la computadora me va a decir, che, estamos quemando mal, estamos andando mal, se va a poner en emergencia. Entonces lo que hacemos también es emular la señal de la sonda. Entonces cuando el auto está andando a gas, hay un emulador que le está diciendo a la computadora, quédate tranquilo que está todo bien. Y le genera una señal parecida a si el auto estuviera andando a nafta. ¿Se entiende un poco la idea? Sí, sí, profe, se entiende. Bueno. Entonces, es fundamental poder engañar a la computadora. Después, ¿qué pasa? Las computadoras han ido evolucionando y cada vez es más difícil hacer esos engaños. Entonces, hay que recurrir a los equipos de quinta generación. Así todo, ese es el complejo. Importante saber de los equipos que tienen inyección de nafta cuando andan a gas. Ustedes van a ver inyección en la materia electrónica, ¿sí? Así que nosotros no vamos a ver demasiado para no redundar. Pero bueno, cuando le ponemos un equipo de gas, nosotros cortamos los inyectores. Ahora, los inyectores están puestos prácticamente sobre la cabeza del motor, sobre la culata. Y están expuestos a alta temperatura. Y se refrigeran con el pasaje de nafta. Entonces, si yo, por ejemplo, cortara la bomba de nafta y dejo de hacer circular nafta por los inyectores, que muchas veces pasa, los coches, por ejemplo, que son remis y eso, que andan siempre a gas, y están sin nafta, con el tanque vacío, lo que va a pasar es que esos inyectores se van a deteriorar. Entonces, el día que quiera usar la nafta no van a andar. Entonces, para garantizar la vida útil de los inyectores de nafta, siempre tiene que estar circulando nafta por la galería de inyectores. Es decir, que cuando el auto está andando a gas, igual está andando la bomba de nafta. Los inyectores no van a inyectar porque le vamos a cortar la señal. Pero sí por adentro del inyector está circulando nafta permanentemente. ¿Está bien?
otro dato importante es el siguiente. La bomba de combustible, en la mayoría de los casos, está sumergida en el tanque, ¿sí? Y como yo les acabo de decir, tiene que estar funcionando permanentemente aunque el auto esté a gas. Bueno, si yo me llevo a quedar sin combustible, sin nafta y lo paso a gas, esa bomba sigue trabajando. Bueno, tengo que ir rápido a la estación de nafta a ponerle nafta, porque esa bomba está trabajando en vacío. Y si yo la uso mucho tiempo, esa bomba eléctrica trabajando en vacío, esa bomba va a levantar temperatura y se va a arruinar. Porque esa bomba está sumergida y se refrigera con el mismo combustible líquido. Así que bueno, en principio, para un equipo de cuarta generación, la instalación del regulador, del tubo, esas cosas son iguales, el tubo, el regulador es calefaccionado, eso es todo igual. ¿Qué se le agregan? Emuladores electrónicos para trabajar sobre la computadora. Y tengo que tener en cuenta que la bomba de nafta tiene que seguir trabajando, que los inyectores tienen que seguir refrigerados y que por más que esté andando a gas, no puedo estar sin combustible en el tanque, ¿sí? Terminantemente prohibido andar sin combustible en el tanque. O sea, puedo andar un rato, me quedé, lo pasé a gas y voy a cargar nafta, ¿sí? Ahora, aunque el auto no tenga gas, no es conveniente quedarse sin nafta, no porque me vaya a quedar tirado, sino que los equipos no tienen que quedarse sin combustible. O sea, el consejo es que siempre haya al menos un cuarto tanque en el auto. Ustedes cuando tengan una autoinyección, no esperen a que se vacíe para ir a cargar, ¿sí? A veces sí lo podemos hacer, pero no como norma. Como norma yo les recomiendo que cuando lleguen a un cuarto tanque ya vayan a cargar. No es bueno para el sistema andar con poco combustible. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Una cosa más y lo dejamos. Mm. Bueno, acá esto ustedes igual lo estuvieron mirando. Están los tres emuladores, ¿sí? Para el encendido, para la sonda de oxígeno y para los inyectores. Bueno, ¿qué va a cambiar en un equipo de quinta generación? El equipo de quinta generación es al genecer lo que es la inyección a la nafta. Nosotros vamos a poner en el motor 4 inyectores de gas y vamos a poner una computadora aparte, ¿sí? Esa computadora va a reemplazar a la del combustible. Entonces, nos vamos a manejar con ella. Por lo cual no va a hacer falta poner emuladores. Pero además, como tengo inyectores, voy a inyectar gas a presión. El regulador de presión que vimos antes es distinto, ¿sí? En este regulador que vimos, voy a ir para arriba. Este regulador tenía 3 etapas y esta tercera etapa la presión es menor a la atmosférica. Bueno, para los vehículos con equipo de quinta generación, esta etapa no la necesito. Voy a tener estas dos nada más. Entonces el regulador va a ser de 2 etapas y va a ser más pequeño, porque no tengo este diafragma grandote. Eso también está bueno porque me permite ubicarlo más fácil adentro del vano motor. Bueno, voy a tener una presión superior a la atmosférica y esa presión va a ir a los inyectores y los inyectores van a abrir, igual que los de nafta, un tiempo determinado y con eso van a dosificar el gas que va a entrar al vehículo. Bueno, esa computadora que le vamos a poner, hay que programarla, porque es una computadora universal, una computadora programable, que sirve para cualquier vehículo. Bueno, ¿cómo se programa esa computadora? Se programa comparándose con la nafta. Es decir, cuando yo puse la computadora, puse a andar el equipo por primera vez, yo le tengo que enchufar mi computadora personal, donde tengo el programa del fabricante de la computadora de gas. Y ahí tiene una serie de pasos, pero lo que básicamente hace la computadora es, están dando nafta con los 4 inyectores, corta un inyector de nafta. ¿Qué va a pasar cuando corte el inyector de nafta? El motor va a caer de vuelta porque va a andar en 3 cilindros. Y ahí va a empezar a habilitar un inyector de gas y va a ir dándole cada vez más gas hasta que el motor recupere el régimen que tenía cuando estaba funcionando a nafta, ¿sí? Así para cada uno de los cilindros.
y después lo que tengo que hacer es ir a dar una vuelta y la computadora va a ir haciendo eso. Va a ir compensando una cantidad de gas para igualar a la de la nafta. Entonces va haciendo su propio software de funcionamiento sobre ese motor. ¿Sí? Hace su propio mapeo. Y es muy genial, porque es una computadora que viene virgen, pero en pocos minutos se adapta al motor en que lo estamos instalando. Y es muy fácil para el instalador hacerlo. ¿Sí? Esa computadora va a recibir señal de la temperatura de agua, señal de la bobina de encendido y señal de la presión de admisión. ¿Para qué usamos la presión de admisión? ¿Vieron que en el carburador nosotros movemos la mariposa? Y cuando movemos la mariposa varía la cantidad de combustible que entra dentro del motor. ¿Se acuerdan? Lo vimos el otro día. Sí, profe. Bueno, la cantidad de combustible va a estar en función de dos cosas. De la posición de la mariposa y de la velocidad de giro del motor. Porque para la misma posición de mariposa, si el motor gira más rápido va a aspirar más. Bueno, los sistemas electrónicos usan el mismo criterio. ¿Sí? Van a medir la posición de la mariposa y van a medir la depresión que hay en el múltiple. Entonces, con la posición de la mariposa y con la depresión en el múltiple y la velocidad de giro del motor, van a calcular cuánto combustible hay que introducir. Así que, así viene a gasolina y así va a ser a gas también. Nosotros vamos a usar los mismos sensores que tiene el auto, que están funcionando en la computadora de nafta, pero además le vamos a conectar la computadora de gas. Entonces van a funcionar las dos computadoras con la misma información. ¿Sí? Van a tener la temperatura, van a tener la presión de admisión, la posición de la mariposa y la bobina de encendido. ¿Sí? Y bueno, la función de la temperatura lo que va a hacer es que los equipos de quinta generación siempre arrancan a nafta y después cuando el motor calienta se pasan a gas. Cuando calienta estamos hablando de 25 a 30 grados, no más de eso. Pero si es un día de mucho frío, hace, no sé, 5 grados bajo cero, 0 grados, el motor va a funcionar en nafta hasta que arranque, hasta que llegue más o menos a los 30 grados. ¿Está bien? Después se pasa a gas. Por supuesto tengo la opción de que ande solo en nafta, ¿sí? Y tendría una opción de que ande solo en gas, pero el modo normal es que arranque en nafta y se pasa a gas, ¿sí? Ahí hay dos cosas a tener en cuenta. A nafta arranca mejor y funciona mejor. Y el otro tema es que los dos sistemas tienen que estar funcionando permanentemente, porque si yo lo arranco a gas, lo uso a gas, lo arranco a gas, lo uso a gas, y no toco la nafta, esa nafta al tiempo se descompone. Cuando se descompone genera lacas o resinas que me empiezan a tapar los conductos y me generan un daño terrible. Después tengo que desarmar los inyectores, limpiar el tanque. Entonces, la nafta que está en el auto hay que irla consumiendo, de a poquito, pero hay que irla consumiendo. ¿Está bien? Entonces siempre arranca nafta y pasa gas. Eso me aseguro de que yo voy consumiendo el combustible también. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bueno. Y una cosa genial que tienen los equipos de quinta generación de gas es que me permiten mezclar los dos combustibles. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que el auto trabaje, por ejemplo, con un 80% de gas e inyectarle un 20% de nafta. Lo puedo programar para hacer eso. Entonces puedo recuperar un poco de potencia, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, y trabaja con los dos combustibles a la vez. Eso es para mí es una maravilla de poder mezclar las dos cosas. Entonces, a medida que vos estás andando a gas, estás gastando un poquitito de nafta. Consumo muchísimo menor, obvio, andar a nafta. Pero te permite eso, digamos, mejorar un poco la potencia, la performance. ¿Está bien? Eso es a grandes rasgos. Nosotros la clase que viene vamos a empezar a ver un poco del diésel. Y bueno, ya estamos terminando. Si queda tiempo, redondeamos con esto. O lo profundizamos. Si no, lo veremos el año que viene. ¿Ah? Profe, una consulta. Sí, En la quinta generación, sí. ¿qué tiene? ¿Un inyector para la nafta y otro para el gas o todo en uno? Sí. O sea, el auto viene a nafta, ¿no? Entonces, cuando vos querés instalar
Yo le subí un videito del Classroom, miralo. Pero cuando vos querés instalar el GNC, le vas a Sí. poner 4 inyectores de gas. Uno para cada cilindro. Ah, ok, ok. ¿Sí? Y esos inyectores de gas los manejás con otra computadora, que toma la misma información que la computadora de Nostra. O sea, los sensores que el auto ya tiene, vos lo único que vas a hacer es pelar los cables y vas a conectar la computadora de gas. Entonces, las dos computadoras van a estar tomando la señal de los mismos sensores. Ah, ok. Y lo interesante es que es autoprogramable la computadora. Entonces, la computadora de gas se compara todo el tiempo con la de nafta y se autoprograma. Entonces, yo lo puedo poner, no sé, qué sé yo, en un Fiat Siena 1.4 o en un Volkswagen Turbo 2 litros, ¿no? Claro. Igual, la computadora se autoprograma y sale andando en un ratito. Claro, o sea, eso cuando directamente lo compras, ya se programa todo solo. Claro, O o sea, vos lo sea, comprás, lo instalás y tiene sí. una fase de inicialización, se llama. Pero esa fase, la computadora tiene un cable que vos lo vas a enchufar con un puerto USB a tu computadora personal donde vos tenés un programa de calibración que te viene Ah, con ok. ¿sí? Sí, Y bueno, con ese programa vos le das inicializar. Como cuando inicializás un teléfono, viste que lo reseteás. claro. Y ahí empieza ese ciclo. La computadora está trabajando en nafta y ¿qué hace la computadora de gas? Corta un inyector de nafta. ¿Qué va a pasar si vos de los 4 inyectores le sacás uno? Y va a empezar el otro. Va, Bueno, pero o si yo sea, le saco uno de nafta, va a caer de vuelta porque el motor va a andar en 3 cilindros, ¿sí? claro. Entonces, Se ¿qué va a ver hace? directamente. Ahí le abre un inyector de gas y vos vas a tener 3 cilindros funcionando en nafta y uno de gas. Y la computadora va a regular ese inyector de gas para que el motor quede igual que como estaba antes. ¿Entendés? Entonces vas a tener 3 inyectores de nafta y uno de gas. Y Claro, se calibra, dice, bueno, ¿cuánto gas le tengo que dar para equiparar a esa nafta? Bueno, tanto gas, tanto tiempo de inyección. Después, hace lo mismo con el siguiente inyector, hasta que termina con los 4 andando a gas, al mismo régimen que antes estaba andando a nafta. ah, ok, ok. Sí, sí, Después, esa ¿qué era mi pasa? idea. Aceleraste. ¿Cómo sabe cuánto gas le tiene que dar? Suponete que venís el segundo a 2000 vueltas, ¿no? Bueno, a Sí, nafta vos venís con una cantidad de combustible. ¿Cómo sabe la computadora cuánto gas le tiene que dar? Hace lo mismo, corta un inyector de nafta y le da gas al inyector de gas hasta que lo equipara. Entonces, para cada régimen y para cada condición de marcha, la computadora hace el cálculo de cuánto gas tiene que inyectar. Y se ah, ok, autoprograma, ¿no? Siempre comparándose con la nafta. Si no tuviera la. A ver, si el auto no anduviera nafta, no lo podés hacer. claro. Sí, sí, esa era mi idea. Muchas gracias. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, Bueno, profe. No, bueno, creo que no, listo. profe. Si no, nos vemos la semana que viene. La clase la hacemos el jueves, como todos los días, ¿sí? Esta es la del jueves pasado. Dale, profe. Listo, chicos, hasta luego. No, Hasta luego, cuídese. profe. Chao. Ah, me quedé sin voz.